La energía nuclear prometía un futuro de luz infinita. Pero la historia nos ha enseñado que el átomo no perdona errores. Desde ciudades que se convirtieron en desiertos de concreto, hasta nubes invisibles que cruzaron continentes enteros. Hoy veremos los 10 desastres nucleares que marcaron la historia, eventos que nos recordaron que el poder de las estrellas en manos equivocadas puede ser nuestra propia destrucción. 10. Accidente de Tokaimura, el error humano fatal. Un simple balde de acero desató una pesadilla invisible. En septiembre de 1999, la confianza se convirtió en tragedia en Japón. 3 trabajadores, buscando ahorrar tiempo, mezclaron uranio manualmente en tanques no diseñados para ello. Superaron el límite de masa crítica y de pronto una intensa luz azul, el destello de Cherenkov, inundó la sala. No hubo explosión, pero el aire se cargó de muerte. 2 de los empleados recibieron dosis de radiación tan brutales que sus cuerpos empezaron a deshacerse a nivel celular, mientras los médicos intentaban, en vano, mantenerlos con vida. Fue el recordatorio de que en la era nuclear, la impaciencia se paga con la existencia. 9. Accidente de 3 Mile Island. El miedo en América. La peor crisis nuclear en la historia de Estados Unidos comenzó con una válvula atascada. En 1979, en Pensilvania, una cadena de fallos técnicos y errores de interpretación llevó a una fusión parcial del núcleo del reactor 2. Durante 5 días de incertidumbre total, el mundo contuvo el aliento, mientras se temía que una burbuja de hidrógeno explotara y liberara una nube tóxica sobre la costa este. Aunque la contención resistió y no hubo víctimas directas, la confianza del público se quebró para siempre. Por primera vez, el ciudadano común entendió que el mañana dependía de un panel de control que nadie parecía entender del todo. 8. Accidente radiológico de Goiânia. La muerte brilla en azul. La muerte puede verse hermosa, incluso fascinante. En 1987, en Brasil, la ignorancia fue más letal que una bomba. 2 chatarreros encontraron una cápsula de cesio-137 en una clínica abandonada. Al abrirla, hallaron un polvo que brillaba con un azul mágico en la oscuridad. Lo llevaron a sus casas, lo compartieron con sus hijos y lo frotaron en su piel como si fuera maquillaje de hadas. No sabían que estaban abrazando a la muerte. Barrios enteros terminaron contaminados, casas tuvieron que ser demolidas y el estigma social persiguió a los sobrevivientes como una sombra radiactiva. Pero estos accidentes, por terribles que parezcan, solo fueron el preludio. Porque cuando la energía nuclear se sale completamente de control, la geografía se redibuja y la historia se escribe con ceniza. 7. Accidente nuclear de Kistim, el desastre borrado del mapa. Durante décadas, el mundo ni siquiera supo que esto ocurrió. En 1957, en plena Guerra Fría, un fallo en el sistema de refrigeración de un tanque de residuos en la planta soviética de Mayak provocó una explosión química masiva. Una columna de humo radiactivo se elevó sobre los Urales, afectando a más de 270.000 personas. El régimen soviético, obsesionado con el secreto, evacuó pueblos enteros sin dar explicaciones y borró los nombres de las aldeas de los mapas oficiales. Fue el Chernóbil antes de Chernóbil, oculto bajo un manto de silencio que solo se levantó con la caída de la Unión Soviética. 6. Accidente de Windscale. El fuego que Londres respiró. Un incendio que no se podía apagar con agua. En 1957, el Reino Unido vivió su hora más oscura
cuando el núcleo de grafito del reactor de Windscale se incendió. Durante 3 días, los ingenieros lucharon contra un fuego radiactivo que lanzaba isótopos peligrosos directamente a la atmósfera. Tuvieron que tomar una decisión desesperada: inundar el reactor con agua, sabiendo que esto podría causar una explosión de hidrógeno. El fuego se extinguió, pero la leche de los campos cercanos fue declarada tóxica y vertida a los ríos. El gobierno intentó minimizar el impacto, pero el cáncer se encargó de contar la verdadera historia años después. 5. Desastre de Fukushima Daiichi. La furia de la naturaleza. Cuando el océano decidió reclamar la tecnología. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 y un tsunami apocalíptico golpearon la costa de Japón. Los muros de contención fueron superados y los sistemas de respaldo fallaron. 3 núcleos se fundieron, provocando explosiones de hidrógeno que el mundo vio en vivo por televisión. Miles de personas perdieron sus hogares, no por el agua, sino por el aire que se volvió irrespirable. Hoy, millones de litros de agua contaminada siguen siendo un dolor de cabeza global, recordándonos que incluso la ingeniería más avanzada es de papel frente a la furia de la Tierra. 4. Hiroshima y Nagasaki. El amanecer de 1000 soles. En un segundo, el sol bajó a la Tierra. No fueron accidentes, sino la demostración deliberada del horror. En agosto de 1945, las bombas Little Boy y Fat Man vaporizaron a seres humanos instantáneamente. Aquellos que sobrevivieron al impacto inicial caminaron como fantasmas con la piel colgando, solo para morir días después por el mal del rayo. Las sombras de las personas quedaron grabadas permanentemente en el hormigón, como negativos fotográficos de una tragedia que cambió nuestra especie. Fue el momento en que el hombre aprendió que ahora poseía las llaves de su propia extinción. Si crees que esto es lo peor, prepárate. Estamos entrando en el terreno de las zonas de exclusión eternas, lugares donde la naturaleza ha recuperado el control, pero a un precio que ningún humano puede pagar. 3. El complejo Mayak, el río de la muerte lenta. Un lugar tan tóxico que estar parado en su orilla te mataría en 1 hora. Durante años, la planta de Mayak no solo tuvo accidentes, sino que utilizó el río Techa como un vertedero de desechos nucleares a cielo abierto. Familias enteras lavaban su ropa, pescaban y bebían de aguas cargadas de estroncio y cesio. El lago Karachay, en la misma zona, se volvió tan radiactivo que fue necesario cubrirlo por completo con hormigón para evitar que el viento dispersara el polvo mortal. Es posiblemente el rincón más contaminado de nuestro planeta. 2. Castle Bravo, el error de cálculo colosal. La explosión que desafió a sus propios creadores. En 1954, en el atolón de Bikini, Estados Unidos probó su bomba de hidrógeno más potente. Los científicos esperaban 5 megatones. Obtuvieron 15. La explosión fue 3 veces más poderosa de lo planeado. La lluvia radiactiva, ceniza blanca y tóxica, cayó sobre los habitantes de las islas cercanas y sobre el pesquero japonés Dragón Afortunado 5. Los pescadores pensaron que era nieve, sin saber que estaban recolectando su propia sentencia de muerte. El Pacífico se convirtió en un laboratorio de pesadilla. 1. Chernóbil, el altar del sacrificio humano. La noche en que el cielo se volvió color neón y el tiempo se detuvo. 26 de abril de 1986. Una prueba de seguridad mal ejecutada en el reactor 4 provocó la explosión más famosa de la historia. El grafito ardió durante 10 días.
lanzando al aire 400 veces más radiación que la bomba de Hiroshima. Miles de liquidadores, soldados, mineros y bomberos marcharon hacia el núcleo abierto sabiendo que era un viaje de ida, sacrificándose para que el resto de Europa no fuera inhabitable. Hoy, la ciudad de Pripyat es un monumento al silencio, donde los relojes se detuvieron a la 1:23 de la mañana y donde el sarcófago vigila a una bestia que dormirá por los próximos 20.000 años. Estos fueron los 10 desastres que nos demostraron que jugar a ser dioses tiene un precio. La energía nuclear puede ser la clave para salvar nuestro clima, o el arma que termine nuestra historia. Y tú, después de ver cómo la luz puede convertirse en oscuridad en un parpadeo, ¿crees que la energía nuclear sigue siendo segura hoy en día? ¿Es un riesgo que estamos obligados a correr? Te leo en los comentarios.